Damos gracias a Dios por su palabra y porque hoy nos permite meditar en ella. Hemos estado hablando de esta hermosa carta a los hebreos que nos presenta al Señor Jesús en una forma muy especial. Está dirigido a los hebreos, los primeros cristianos, que para ese entonces, cuando se escribía esta carta, ya algunos de ellos ya tenían más de 30 años de ser cristianos y algunos de ellos también comenzaban a flaquear o a vacilar en la fe. Hemos hablado de los primeros capítulos, hablamos primero sobre Jesús, Dios, hablamos sobre las doctrinas que son un poco difíciles, como la doctrina de la Trinidad o la doctrina también de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y este primer capítulo nos presenta al Señor Jesús como Dios. Hablamos también de Jesús como hombre, y ambos aspectos que tienen que ver con nuestro Señor Jesús, con el ministerio que Él realizó, el Señor Jesús como Dios, completamente Dios, el Señor Jesús como hombre, y cómo era necesario que se unieran estas dos naturalezas para que pudiéramos nosotros disfrutar de el Salvador, el Redentor, y así se pudiera cubrir y satisfacer todos los aspectos de la justicia divina. El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús mayor que todos los ángeles, mayor que cualquier tipo de divinidad, porque Él mismo es Dios y sobre Él nada puede haber, porque Él es como Dios, el Altísimo también. Y hablamos también en el capítulo 3 sobre Jesús nuestro reposo, y en ese sentido vimos cómo el Señor Jesús es mayor que Moisés. Moisés sentían o sienten un aprecio especial por Él, una estima muy especial por Él, porque ven a Moisés como un símbolo de la nación, el libertador, ven en Moisés al legislador, el guía que los condujo ahí en el desierto. Se ve a Moisés pues como todo un símbolo para el pueblo hebreo. Pero el Señor Jesús es mucho más, porque el Señor Jesús nos guía a una tierra todavía mucho mejor, a la que Él nos ofrece, la comunión plena con el Padre, la comunión plena con el mismo Señor Jesús, a un reposo mucho más especial, un reposo excelso. Hoy hablaremos acerca del Señor Jesús como el sumo sacerdote. Ya nuestro hermano Salomón nos hizo favor de leer esta porción de la palabra que va desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el versículo 10 del capítulo 5. Y en primer lugar tenemos que decir que en el Antiguo Testamento hay dos ministerios que tenían que ver con la relación de Dios con el hombre, dos ministerios que Dios instituye para que pueda haber una relación entre Dios y el hombre. Primero debemos de entender también que la relación que había entre Dios y el hombre se rompió. Se rompió allá en el Edén, cuando el hombre desobedeció, y desde ese momento Dios y el hombre se encuentran separados. Y lo que eso representa para el hombre es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Así que en el Antiguo Testamento Dios mismo designó dos ministerios que apuntaban hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento, en ese entonces, procuraban la relación entre Dios y el hombre. Los dos ministerios son el ministerio de profeta y de sacerdote. El ministerio de profeta, aunque muchos lo relacionan por la palabra profeta, como alguien que habla sobre el futuro, piensan que el profeta es el que va a profetizar, a hablar sobre lo que va a pasar en el futuro. El ministerio principal del profeta, tenemos que decir, es hablar el mensaje de Dios al hombre, el mensaje que Dios le ha dado al hombre.
Cuando Dios quería mandar un mensaje a su pueblo, enviaba un profeta. Y así vemos a varios profetas a los cuales el Señor envió. Recordemos, por ejemplo, el llamamiento de Isaías, cuando Dios hace la pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces contesta el profeta: heme aquí, envíame a mí. O el llamamiento de Jeremías, cuando Dios le dice: desde el vientre de tu madre yo te conocí y te escogí y te puse en una forma muy especial para que cumplas con este ministerio. O recordemos a Samuel, aquel niño que Dios, este jovencito que Dios le llamaba Samuel, y Samuel pensaba que era Elí el que le llamaba, y hasta que Elí mismo entiende que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y así podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de estos ejemplos de cómo Dios llamó a hombres especiales para cumplir este trabajo, esta tarea tan especial de traer el mensaje de Dios a su pueblo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo invita a los corintios a profetizar. Está hablando de los dones. Desde el capítulo 12, 13 y 14 habla sobre los dones y dice que mejor que cualquier otro don es profetizar, pero el apóstol Pablo no les está invitando tanto a que estén pensando y en qué es lo que va a pasar en el futuro. Les está invitando en ese sentido a que la iglesia se edifique. Si leemos con cuidado ese capítulo 14, vamos a ver cómo el propósito de todos los dones que tienen los miembros de la iglesia es para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca en su relación con Dios, crezca en el conocimiento y en la comunión con nuestro Dios. Cuando evangelizamos estamos profetizando. Cada uno de nosotros nos convertimos en un profeta cuando estamos evangelizando, porque estamos hablando el mensaje de parte de Dios y en un sentido también estamos hablando a las personas sobre el futuro. Si ellos reciben ese mensaje, reciben el mensaje del Evangelio, definitivamente va a haber una consecuencia de parte de Dios en el futuro. Y también debemos entender que es Dios quien toca los corazones, pero a nosotros nos toca porque Él nos ha dado la tarea de compartir, de enviar el mensaje. Decía que hay dos ministerios, o había dos ministerios, es el de profeta y el segundo ministerio es el del sacerdote. El sacerdote es muy interesante, que encontramos en la Escritura que para el pueblo hebreo el sacerdocio era el que fue instituido por Moisés, encomendado específicamente a los levitas, a los descendientes de Aarón, su hermano. El ministerio del sacerdote consistía, si el del profeta era traer el mensaje de Dios al pueblo, el ministerio del sacerdote consistía en presentar delante de Dios al pueblo, traer al pueblo delante de Dios. Y el sacerdote, hasta en este sentido, tenía que cuidar muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no se podían presentar así como así delante de Dios. Tenía que haber ciertos requisitos que se debían de cumplir, reconociendo su condición, es decir, tendrían que venir con humildad, reconociendo su pecado y con un sacrificio especial por ese pecado. Tan importante era el ministerio del sacerdocio que el pueblo no podía presentarse delante de Dios por sí mismo, o sea, no podía ir solo delante de Dios a presentarse. Requería del apoyo o del ministerio de este varón de Dios para presentarse y traer su gratitud, podría ser una ofrenda de gratitud, su reconocimiento del pecado, había ofrendas especiales, su solicitud de perdón, sus ofrendas por expiación. Y algo muy, muy importante es que había instrucciones precisas, había detalles que se deberían de cumplir para cada sacrificio, para cada situación, cada aspecto que alguien quería traer delante de Dios, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Cuando alguien rompía
lo que estaba establecido, lo que se había marcado, lo que se mostraba en la norma, había molestia de parte de Dios. Y en algunas ocasiones tanto era la molestia que las personas morían, como los hijos de Aarón, que dice la palabra de Dios que presentaron un fuego extraño. Allá en el libro de Levítico, en el capítulo 10, voy a leer los primeros versículos acerca de Nadab y Abiú, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Tremendo la situación, porque podríamos pensar, algunos piensan que el simple hecho de querer acercarse a Dios es suficiente, y lo que no vemos es que lo que Dios exige, lo que vemos en nuestro pasaje, es que Dios es un Dios celoso, es un Dios que pide que se hagan las cosas exactamente como Él lo requiere. Hay personas, decía, que piensan que de cualquier forma o cualquier cosa que ellos traigan le va a agradar a Dios, y dicen o piensan: Dios sabe que yo lo hago de buena intención. Dios sabe que pues yo sé que Él va a estar contento porque esto que le estoy ofreciendo, se lo estoy ofreciendo de buena intención. Y piensan que Dios es como cualquier otro tipo de deidad, que le pueden ofrecer cualquier cosa para agradarle. Piensan que porque lo hacen así, como acabo de mencionar, con buenas intenciones, Dios debe aceptar. Y dicen: Dios sabe que lo estoy haciendo con la mejor intención. Y es increíble como a veces algunos quieren agradar a Dios con algunas cosas que Dios dice en su palabra que Él detesta, que Él no quiere. Entonces debemos de cuidar mucho esto. Yendo a nuestro pasaje, hemos dicho que nos presenta al Señor Jesús como el sumo sacerdote. Versículo 14 del capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Le está escribiendo, valga la redundancia, el escritor sagrado a los hebreos, ellos que decía, algunos de ellos estaban vacilantes, algunos de ellos estaban como diciendo: bueno, aquí está todo lo que se hacía antes, hoy ya no tenemos que hacer eso. Sí, efectivamente les está diciendo el escritor sagrado: ya no tenemos que hacer eso porque tenemos un sumo sacerdote mejor que los descendientes de Aarón. Tenemos, dice aquí, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo. Recordemos que ya al presentarlo de esta manera está diciendo Jesús que es Dios, el Hijo de Dios. Retengamos entonces nuestra profesión, mantengámonos firmes en lo que hemos creído, seamos constantes, seamos conscientes y coherentes con lo que hemos hablado, que es lo que queremos. Y después de los primeros versos del capítulo 5, si ponemos atención, nos dice cosas muy interesantes acerca del Señor Jesús como el sumo sacerdote. Versículo 1 del capítulo 5: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los de su pueblo. Está aquí marcándonos algo bastante interesante. El Señor Jesús es un sumo sacerdote diferente a todos los otros sumos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los otros sumos sacerdotes
solamente eran humanos. Y este sumo sacerdote es diferente porque, como ya hemos hablado, sí, completamente hombre, sí era humano, pero también es completamente Dios. Si ponemos atención, pero este sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es lo que nos está presentando. Lo veo en la expresión entre los hombres. Fue tomado entre los hombres, porque tiene que decir de esta manera, entre los hombres. Fue tomado ahí. Segundo, veo la expresión también, estos otros sumos sacerdotes, dicen que ellos eran débiles. Fíjense, estos sumos sacerdotes estaban sujetos a la debilidad humana. Dicen en algunas traducciones sobre este texto, porque también está sujeto a las mismas debilidades. También ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es algo que vemos allá en el libro de Levítico. El sacerdote, antes de entrar a ofrecer sacrificio por todo el pueblo, primero él mismo tenía que entrar y ofrecer sacrificio por él mismo. Pero el Señor Jesús no es de esta manera, porque él no tenía pecado. Dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En contraste, en el versículo 15 del capítulo 4, si ponemos atención, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso marca la gran diferencia. Aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos, pero este sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien es Señor sobre todas las cosas, Él es sin pecado. Los sacerdotes fueron puestos por Dios, cada uno como Aarón. Dice el versículo 4 del capítulo 5, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En este sentido, en cuanto al Señor Jesús, parece que va en el mismo tenor, pero hay una diferencia muy grande. Versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esta expresión ya la habíamos visto en el capítulo 1, cuando hablamos sobre el aspecto de la Trinidad y que las tres personas de la Trinidad son las mismas en sustancia, en poder y en gloria. Y cuando se habla que el Señor Jesús es engendrado desde la eternidad, está hablando acerca de la cualidad específica que Él tiene, y que desde la eternidad Él fue nombrado sumo sacerdote. Y entonces puntualiza en el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya lo hemos estado mencionando. Los sumos sacerdotes de los hebreos pertenecen al linaje arónico. El sacerdocio del Señor Jesús fue antes que el linaje arónico. Sí, desde la eternidad, según dice ahí el texto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Desde la eternidad él había sido nombrado ya sacerdote, pero aún se marca y se resalta cuando se dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes fueron nombrados, como dijimos, y descendientes de Aarón, pero Melquisedec fue ese hombre al cual Abraham, el padre de los hebreos, Dios bendijo a través de Melquisedec, y además Abraham dio ofrenda a Dios a través de Melquisedec, un sacerdote que no pertenecía al linaje arónico, un sacerdote que fue antes de que surgiera el linaje arónico, un sacerdote que era completamente
diferente. Y eso lo vemos ahí en Génesis 14. Regularmente leemos este pasaje en algunas ocasiones cuando se recogen las ofrendas. Le voy a dar lectura y se van a acordar muy bien. Dice, cuando volvía, está hablando de cuando regresaba Abraham de haber liberado a Lot, ahí en Génesis capítulo 14, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Es decir, Melquisedec vino a bendecir a Abraham. ¿Quién había mandado a Melquisedec? Dios mismo había mandado a Melquisedec a bendecir a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dijo, dice entonces que le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, padre de los descendientes de Aarón, él le dio ofrenda a Melquisedec. ¿Qué significa esto entonces? Que el linaje de Melquisedec es superior al linaje de Aarón. Es interesante entonces esta expresión, porque le está diciendo que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo dice, si regresamos a nuestro pasaje ahora en Hebreos capítulo 5, este sacerdote que es el Señor Jesús ha hecho y está ofreciendo algunas cosas muy interesantes. ¿En qué consiste el sacerdocio del Señor Jesús? Dijimos que el profeta trae el mensaje de Dios al pueblo y el sacerdote tiene la encomienda de presentar al pueblo delante de Dios. Y entonces fíjense lo que nos dice y nos marca de lo que está haciendo el Señor Jesús como sacerdote para presentar a su pueblo delante de Dios. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue... Dígame. Es que algunos hermanos están diciendo que no escuchan. Ok. A ver, vamos a ver. Hermanos, pueden decir si ya se escucha bien o si pueden checar el volumen de sus dispositivos, de favor, hermanos. ¿Mande? ¿Sí se escucha? Ok, ¿podemos continuar? Sí se escucha bien. Ok, bueno, vamos a continuar, hermanos. Entonces estamos hablando acerca de cómo el Señor Jesús ejerce su sacerdocio. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús como sacerdote? Y estamos yendo a Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si ponemos atención un poquito, dice entonces que el Señor Jesús presentó con ruegos y súplicas y con gran clamor, dice, al que podía librar de la muerte. Y a causa de esto, y a causa de sus padecimientos, y a causa de su obediencia, todo esto, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Él, al hacer todo lo que tenía que hacer, nos está ofreciendo y dando la salvación y presentarnos delante de Dios como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, esas dos cosas, Él se ofreció y Él, al ofrecerse, se está haciendo autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación
para cada uno de nosotros. Por eso podemos decir claramente que el Señor Jesús, como su sumo sacerdote, es mayor a su sacerdocio al sacerdocio arónico. ¿Cuál es la invitación que nos hace el pasaje? Yo creo que el pasaje es muy claro al hacernos una invitación. Versículo 16 del capítulo 4. Yo creo que ahí está la invitación que el pasaje nos está haciendo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir que nos acerquemos? ¿Qué quiere decir Dios con que nos acerquemos? Que estemos próximos a Él, que dejar que Él nos lleve en plena comunión con el Padre. La misión del sacerdote, repito, es presentarnos delante de Dios. Si nosotros nos acercamos a Él, al Señor Jesús como sacerdote, Él nos trae en esa comunión plena con el Padre. Pero acercarnos a Él representa estar en esa proximidad, en esa cercanía, en esa comunión, en esa relación, en esa intimidad con el Señor Jesús, que nos permita disfrutar y acercarnos en todos los sentidos al Padre, a Dios mismo, a tener esa relación plena. Acerquémonos pues confiadamente porque Él nos entiende, confiadamente porque si Él es el Dios excelso, grandioso, poderoso, pero también es ese sacerdote que viene listo por nosotros, que se ofrece para darnos esa bendición, al trono de la gracia, al trono de ese regalo que Dios nos da, aunque no nos lo merecemos, para alcanzar ese amor, aunque no nos lo merezcamos, y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la invitación que Dios nos hace. Acerquémonos pues al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestras vidas y, Señor, tú sabes que queremos agradarte. Perdónanos si no lo hemos hecho como debemos de hacer, si no hemos puesto atención en qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, perdónanos si no hemos estado obrando de la mejor forma para buscar tu rostro, para entrar en esa comunión contigo. Permítenos entrar en esa comunión a través de Cristo Jesús, el sacerdote especial, que es sobre todo tipo de sacerdocio, que nos permite y que Él mismo es ese camino, que Él mismo es la verdad y que Él mismo es la vida. Te alabamos y te exaltamos y te damos la honra y la gloria por los medios que tú nos das. Te alabamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.